Doc ya le había dado la espalda y estaba a punto de irse, cuando de repente fue detenido por la voz de Sam. ¿Quién le dijo que se detuviera? Y pensó que había caído en la trampa. Y comencé a razonar eso ahora. Él hasta continuó sentado en su lugar con una mirada enojada. Y esperaba con una mirada claramente insatisfecha, diciendo que se iba a ir a alguna parte. Pero aún así tuve que pagar una multa. Y D.O.C. estaba muy desconcertado por lo que escuchó. Jan y Hill se pararon en sus lugares, mirando hacia un lado. Y estaban muy asustados por lo que estaba pasando. Y D.O.C. pensó que se trataba de monedas. Y preguntó cuántos había. Como 100 monedas, y dijo que no. Él y este niño resultan 1000 monedas. Y D.O.C. estaba muy enojado por esto. Y pensó que era una mala persona. Incluso la charla sobre qué tomé D.O.C. Después de lo cual D.O.C., girando en su dirección, bajó las manos y dijo que esto era demasiado. Y Phil, sentado en su lugar con una mirada arrogante, levantó la mano y dijo, sonriendo, que les advirtió. Después de lo cual agregó que deben morir. Y el arma de metal, de pie lejos de todos al mismo momento, brillaba con una luz roja brillante. Y comenzó a disparar hacia adelante, mientras todos los demás estaban muy asustados y gritando de miedo. Sam continuó sosteniendo al herido en sus brazos y esperaba con una mirada asustada, mientras una gran cantidad de energía roja brillaba cerca. Y Jan, empujando a Gil a un lado, corrió bruscamente hacia adelante y le dijo que corriera hacia la multitud. El enorme cañón de metal continuó disparando hacia adelante, iluminando todo alrededor con llamas brillantes y destruyendo la estación de metro, vomitando una gran cantidad de fuego, fragmentos de piedras y polvo. Doc se cubrió la cara con la mano y cerró los ojos, mientras adelante había una llama brillante y muchas chispas con humo espeso. Y Jan, al mismo tiempo, estaba justo frente a él con su escudo cubriéndolo. Y bajó la mano y miró hacia adelante. Con gran sorpresa, Jan se quedó en su lugar protegiéndolo, poniendo un enorme escudo de metal frente a él. Y estaba muy tenso mientras una gran cantidad de escombros, polvo y humo fuego mezclado flotaba alrededor. Y D.O.C. se paró detrás de él, sus brazos ligeramente extendidos hacia adelante. Y estaba muy desconcertado por lo que estaba pasando. Diciendo su nombre, Yum se volvió bruscamente hacia atrás y tembló, continuando sosteniendo el escudo frente a él. Y miré hacia adelante con un asustado, mientras una gran cantidad de sudor fluía por su rostro. Y abriendo la boca de par en par, dijo que no pensó que podría aguantar por mucho tiempo. Uno resultó gravemente herido y fue retenido por su hijo, mientras que había una gran cantidad de chispas y fumar alrededor, y D.O.C. se paró en su lugar, girando la cabeza hacia un lado, esperando con una clara expresión de disgusto en su rostro, y pensando que todavía estaba inconsciente. Y alguien podría morir si comienza una pelea. Continuó mirando hacia adelante con una mirada sorprendida, cuando la idea perfecta le vino a la cabeza. Inmediatamente se volvió hacia su oponente. Y razonaron que no obtendrían nada si esto continuara y extendiera los brazos hacia los lados. Se convirtió en la píldora respetada, pidiéndole un minuto. Y él, con una mirada arrogante, sentado en un banco, apoyó los codos, cabeza a mano, y dijo que estaba perdiendo el tiempo de nuevo. Inmediatamente dijo eso ahora. No era rentable para él luchar con ellos. Y preguntó por qué. Inmediatamente después de este muelle, de repente agregó que
porque entonces moriría justo en este lugar. Y Pastilla, continuando apoyando su cabeza en su mano, levantó un poco la cabeza y abriendo los ojos con una cara llena de sorpresa. No entendía lo que acababa de pasar. Escuchado en el mismo momento. De repente se volvieron hacia un lado. Y Phil estaba muy sorprendido, mirando hacia adelante, mientras una gran cantidad de polvo y chispas rondaban. John y Jay se acercó a las pequeñas llamas con pequeños pasos y se detuvo abruptamente en su lugar, mientras que una gran cantidad de trajes flotaba justo enfrente de ellos. Y ella dijo volviéndose hacia su amo que ese tipo dijo que eran amigos. Y la píldora volviéndose hacia un lado. Estaba muy sorprendido y decepcionado, apretando los dientes con insatisfacción. Y pensé que esto era muy malo. El resto de los sobrevivientes del metro se pararon en sus asientos, justo enfrente de las llamas brillantes, y estaban muy asustados por lo que estaba pasando. Mientras que las siluetas de Jun y Jay apareció detrás de ellos acercándose a ellos. Y DOC razonó que, si no gana nada, entonces sus oponentes deben perder algo. Y dijo eso, porque su aliado más cercano en el mundo venía aquí. John se quedó quieto mientras las chispas brillantes eran visibles por delante, y con una expresión seria y genial en su rostro. Miró hacia adelante y se sorprendió por algo. Inmediatamente después de esto, se detuvo abruptamente en su lugar, como si estuviera separado de todo lo que estaba pasando, esperando con una mirada muy desconcertada. Sus ojos bien abiertos, la ventana de notificación del sistema notificó que el personaje de Jun estaba sorprendido. Deose se quedó en su lugar y sonriendo contento. Levantó la mano diciendo que saludó a John. Y pensó que nunca podría haber pensado que se alegraría de ver a este bastardo. Y Jan y Phil, que estaban a su lado, estaban muy sorprendidos por lo que estaba pasando, y mirando hacia otro lado con confusión en sus rostros. La notificación del sistema. Ventana notificó que la segunda etapa del único habilidad del lector omnisciente había sido activado. John se paró en su lugar, sosteniendo sus manos detrás de su espalda. Y miré hacia adelante, con una mirada muy desconcertada y sorprendida. Y tímida sacudiendo la cabeza de lado a lado, sosteniendo una cuchilla en su mano. Estaba muy sorprendida por lo que vio. Y no entendía lo que estaba pasando. Hasta justo enfrente de ellos, una gran cantidad de trajes estaban en el aire. Y las llamas eran visibles. Doc insistió en el mismo lugar y con sus ojos cerrados. Continuó sonriendo agitando su mano. Y diciendo que se preguntaba cómo le iba. Y que se veía genial John. ¿Quién esperaba con una gran sorpresa? Estaba muy desconcertado por lo que estaba pasando. Y pensé que él muy rápidamente. La ventana de notificación del sistema notificó que la segunda etapa del se había activado una habilidad lectora omnisciana. Deo se separó en su lugar levantando la mano. Y dijo eso, estos tipos no creen que sean socios. Con él y él deberían contárselo. Y John de pie en su lugar junto al estudiante. Seguía sin entender lo que estaba pasando. Simplemente se quedó en silencio mientras Pastilla, ¿quién estaba entre ellos moviendo la cabeza de un lado a otro? Estaba muy sorprendido. Y no entendía lo que estaba pasando. Y DOC razonó que conocía muy bien a John. A pesar de que todavía era un psicópata. Pero cumplió su palabra. John esperaba con una mirada claramente insatisfecha. Y entrecerrando un poco los ojos. Bajó la cabeza un poco más. Permanecer en silencio y la ventana de notificación del sistema
notificó que varias constelaciones estaban monitoreando la respuesta de la encarnación del Salto y la constelación del Juez del Fuego Infernal. Quería saber si la encarnación cumpliría su promesa. Y DOC continuó razonando que, y especialmente, cuando tantas constelaciones se observan cuidadosamente, Junio con su boca ligeramente abierta ya había comenzado a responderle. Y DOC de repente lo interrumpió diciendo que, por cierto, sería bueno poder usar el baño. Doc continuó de pie en el mismo lugar, sonriendo y agitando su mano y alto. ¿Quién estaba parado a su lado? Giró la cabeza hacia un lado. Se volvió hacia DOC y dijo lo que quería responder. Hasta que la pastilla. ¿Quién estaba de pie a un lado? Se levantó de su casa y dijo que ahora lo interrumpió. Y Jai se paró junto a su amo y dijo que esto fue increíble y ahora fue interrumpido. Seguir sin entender la situación. Eso estaba sucediendo mientras John estaba en su lugar, justo enfrente de todos ellos, y simplemente se quedó en silencio. Inmediatamente después de esto, agarró bruscamente su espada, dibujándolo en cámara lenta, y esperaba con un claramente enojado. Mirada enojada, liberando esa pequeña cantidad de su propia energía azul. Y Hyan se volvió hacia él, y le pedí que esperara un rato. Habló Chai, volviéndose hacia el maestro que debe tratar con él. El pasillo 1 de la estación de metro se extendía mucho más adelante. Y fue iluminado por lámparas en el techo. Como una voz de alegre sorpresa resonó a través de él. Doc se quedó quieto como si irradiara alegría en todas las direcciones. Y sonriendo ampliamente, sosteniendo sus manos en su cinturón. Cerró los ojos y dijo que fue muy agradable tener un compañero tan bueno. Después de lo cual de pie en el mismo lugar. Continuó sosteniendo sus manos en su cinturón. Sonriendo y dijo que se alegraba de verlo. John que se paró frente a él. Estaba muy insatisfecho y enojado. Sin decir nada. Él esperaba con una gran ira. Y sus cejas tejidas juntas. Con insatisfacción con la situación actual. Después de lo cual John, de pie en el mismo lugar con su larga capa negra, dijo que pudo sobrevivir. Y DOC se paró a su lado y continuó sonriendo ampliamente, razonando que, en realidad, no lo llamó su compañero, mientras todos los demás miraban detrás de lo que estaba sucediendo. Después de lo cual recordó los eventos del pasado. ¿Dónde en medio de las llamas? John tenía con una mirada amenazante, estirando su espada frente a él, apuntándolo hacia la píldora que está muy asustada por esto. Y razona que, el hecho de que en silencio sacó la espada en dirección a Gonpil. Do habla por sí mismo y al final, para evitar el conflicto simplemente fueron liberados. Deose bajando un poco la cabeza. Miró a un lado con una sonrisa petulante y amenazante, diciendo que aparentemente esperaba morir. Y Junio. Mismo lugar con una mirada claramente insatisfecha. Miró hacia adelante y dijo que sería bueno siempre y cuando. Deo se razonó, que ciertamente no parecían compañeros. John continuó de pie en su lugar, con una cara insatisfecha mientras Deo girando la cabeza un poco hacia un lado. Estaba muy enojado y esperaba, pensando que quería golpearlo fuerte en la mandíbula. Pero sus características probablemente ya eran muy altas. Y Jake estaba de pie junto a él con su amo. Miró hacia adelante y dijo que no debería mirarlo. Mientras las ventanas de notificación del sistema
Notificó que la descripción única del personaje. Habilidad había sido activada. Y había demasiada información disponible. Así que se convirtió en un breve resumen. John se quedó en su lugar como si estuviera sumido en la oscuridad, preservado de todo lo que sucede a su alrededor. Hasta que apareció la ventana del sistema de descripción de personajes, justo frente a él, después de una notificación repentina. Sobreirá la información completa del personaje de junio. Y DOC razonó que no lo había pensado. Cuando leyó la novela, DOC continuó de pie a un lado, sus manos en su cintura, y mirando hacia un lado con una mirada arrogante. Dijo que era el maldito personaje principal. Y le pareció que estaba progresando más rápido que en la novela. Continuando razonando que ahora podía entender lo excepcional que es, después de lo cual Jun de repente le preguntó si quería decir algo más. Y DOC de pie en su lugar como si estuviera hundido. En la oscuridad bajó la cabeza un poco más bajo. Y esperaba con una mirada seria, pensando que aparentemente estaba tomando más riesgos. Y más a menudo estaba peleando. Fue solo la tercera regresión. Y no entendía lo que estaba planeando. John volvió la cabeza hacia un lado. Y con evidente insatisfacción en su rostro. Dijo que preguntó si tenía algo que decir. Y DOC, que estaba parado a su lado, puso sus manos en sus bolsillos. Y volvió la cabeza en su dirección. Y con una mirada llena de desprecio, dijo que no. Solo míralo y también lo cabrea. John continuó mirando hacia un lado, con una mirada claramente insatisfecha, lleno de desprecio. Y pensaba que este tipo también era valiente. Doc, parado frente a él, se burló de él en sus pensamientos, llamándolo imbécil, después de lo cual John esperaba con una muy amenazante y expresión furiosa en su rostro, mostrando su sed de sangre, pensando que todavía estaba molesto por su comportamiento y podría acabar con él con. Y DOC inmediatamente, sonriendo ampliamente, dijo que era una broma, y tuvo que quitar la mirada enojada. Mientras la notificación del sistema Windows anunció que el Wan Jin-hook, constelación de prisioneros, estaba decepcionado con sus acciones. La terminal de alimentos estaba rota y ya no funcionaba. Y todos sus estantes estaban vacíos. Mientras siluetas oscuras de personas se podía ver a un lado de eso. Y en ese momento, Bond de repente se levantó de su lugar, sosteniendo su cabeza, mientras los amigos de DOC, con miedo y preocupaciones, inmediatamente saltaron de sus asientos. Y se acercó a ella en junio, girando ligeramente hacia un lado. Vi lo que estaba pasando. Y dijo eso. Parecía que había encontrado a sus compañeros. Y DOC, que estaba parado a su lado, estaba distraído por esto, llevándose las manos al pecho. Ambos se pararon en sus lugares. Y la ventana de notificación del sistema notificó que el personaje estaba insatisfecho con él. Y DOC mirándolo. No entendí por qué sucedió esto. John estaba mirando hacia adelante con una mirada seria, cuando sus ojos de repente brillaron con un brillo extraño. Y pensó que lo había dejado a Hyan Con. Terminó siendo un debilucho y fue decepcionante. La notificación del sistema ventana notificó que había activado la mirada de sabio. Habilidad mientras estás drogado. Él extendió sus brazos a los lados en confusión, comunicando con al herido Bond. Doc continuó de pie en el mismo lugar, con una mirada ciertamente confundida. Y noté que sin duda, si se hubiera ido con él sería más fuerte ahora, y pensó que. Pero él era solo un lector.
¿Quién tuvo la suerte de conocer el futuro? Y John, que siguió de pie a su lado, esperaba con su mirada, mientras su ojo iluminaba con un brillo brillante. Y como si, alejándose de todo lo que estaba pasando, notó bruscamente algo. John esperaba con una mirada muy desconcertada, continuando usando su habilidad. Y no entendía qué era y cómo sucedió. Ideóse de pie a su lado, girando la cabeza un poco hacia un lado. Estaba estupefacto por lo que vio. Después de lo cual giró bruscamente la cabeza hacia un lado, mirando a sus compañeros. Y pensé a quién y a quién estaba mirando. Y él no podía entender. Estaban parados demasiado cerca. Tal vez fue joven lo que ganó. Bon estaba en su lugar junto a los otros amigos de DOC. Y bruscamente volvió su mirada hacia un lado, notándolos mientras DOC continuó pensando en lo que quería preguntar. Bueno, entonces, él entendería que estaba leyendo sus pensamientos. Después de lo cual ella se volvió hacia un lado, llevándose las manos a la cintura. Dijo que por eso los miraron. Y todos se volvieron bruscamente en su dirección. Y DOC, inclinándose un poco hacia adelante, apretó la mano en un puño. Y pensé que era genial. Y John todavía estaba en su lugar, con sus manos en los bolsillos de su abrigo. Junio miró hacia adelante con enojo obvio. Intención asesina. Y pensó que necesitaba matar. Y DOC estaba muy asustado por esto y lo distrajo. Junio se volvió bruscamente en su dirección. Y DOC se paró justo frente a él, sosteniendo sus manos frente a él, con una mirada confusa, diciendo que tenía curiosidad por saber por qué dejó la píldora viva. Y pensé que este hombre era solo un psicópata. Después de eso, su conversación continuó. Y se hizo eco en toda la sala del metro. Y John dijo que era un profeta. Y no debería preguntar al respecto. Y Deo se respondió que los profetas en realidad no saben todo en el mundo. Y una pausa incómoda surgió entre ellos. John bajó un poco la cabeza. Y miré hacia adelante con una mirada seria, mientras que aparecieron varias ventanas de notificación del sistema. Justo enfrente de él y DOC. ¿Quién estaba parado frente a él? Estaba muy enojado y pensó que era muy meticuloso. Mientras el sistema recibe alguna notificación de Windows, notificó que el personaje había activado el detector de mentiras. Habilidad y confirmó que estaba diciendo la verdad. Después de lo cual él, seguir de pie en el mismo lugar, dijo que sí. Tal vez sea así y parece. Su nivel de visión del futuro sigue siendo demasiado bajo y oscuro, llevándose las manos al pecho con una mirada insatisfecha. Pensé que podía pensar lo que quisiera. Después de lo cual Jun dijo que lo necesita vivo. Y DOC sigue mirando hacia adelante con una mirada seria. Dijo que esto es probablemente para los próximos escenarios. Ambos continuaron parados en sus lugares, manteniendo sus piernas inmóviles. Y Jun dijo que sabía que todavía lo necesitarían. Y DOC dijo que ¿por qué entonces necesitaba bandidos siguiéndolo? Después de lo cual agregó que era su estilo deshacerse de cosas innecesarias. Y no debería haber dejado que todo siguiera su curso. Y Junio no expresó ninguna emoción con su rostro. Y como si se hubiera distanciado de todo lo que estaba pasando. Estaba simplemente en silencio. Después de lo cual se volvió bruscamente hacia un lado, sosteniendo sus manos en sus bolsillos. Y esperaba con una mirada insatisfecha, pensando que lo había conseguido. Y el DOC no entendía lo que estaba pasando. Junio en el mismo momento se volvió bruscamente hacia un lado, y dijo que tenía mucho que hacer. Y él no podía entender.
Ideóse inmediatamente, dando un paso hacia él e inclinándose un poco hacia adelante. Dijo que tenía que esperar, y no podía simplemente ignorar esta situación. Si no hace nada. La mayoría de la gente en Cherniro John se volvió bruscamente hacia atrás, y miré frente a él con genial y mirada indiferente, diciendo que no le importaba. Se quedó quieto en el mismo lugar, con sus manos en los bolsillos. Ideose se paró a su lado, con una mirada de comprensión completa, y como si estuviera estupor bajo la mano. Después de lo cual el muelle está muy enojado. Esperaba con una mirada enojada, y apretó la mano en un puño con gran fuerza. Y dijo que podía golpearlo. Una vez que Junio continuó en el mismo lugar, inclinando ligeramente la cabeza hacia adelante, mirando hacia adelante con una mirada amenazante. Su boca ligeramente abierta dijo que tenía un intestino débil. Y la ventana de notificación del sistema notificó que el personaje había activado el yo. Habilidad de defensa. Doc continuó de pie en su lugar, con una expresión de enojo en su rostro, bajando el puño, y pensó que era un bastardo cobarde. Y John, dándose la vuelta, dijo que deberían ir. Mientras Hane gira la cabeza ligeramente hacia un lado. Lo miró con una expresión incomprensible en su rostro y estaba silenciosamente muy sorprendida. Junio caminó hacia adelante por el corredor del metro. Y su alumno, volviéndose sosteniendo una cuchilla en su mano, esperaba con una sorpresa. Mirada incomprensible. Dos mochilas de colores gris y azul yacían cerca de la pared, mientras que la ventana de notificación del sistema notificó que el tercer escenario comenzaría en 1 hora. 30 minutos. Deose se sentó contra la pared con las manos en las rodillas. Y miré hacia adelante con una mirada seria, leyendo la información en la notificación del sistema. Ventana mientras su gran hoja negra yacía a su lado. Doc continuó mirando hacia adelante con una mirada lleno de seriedad y no expresó ninguna emoción. Y pensé que el escenario duraría 1 semana. Y Junio probablemente tenía algo en mente. Y aprovecharía este tiempo. Y la ventana de notificación del sistema anunció que la constelación del general Calvo, enojado por el sufrimiento de la gente, y anhela la rebelión popular. Doc continuó sentado en su lugar, mirando la ventana de notificación del sistema. Y pensé que era verdad, que no todo podía dejarse así. Solo mientras sus aliados, en el lado de él, se comunicaban con el uno al otro ocupándose de sus asuntos. Y la ventana de notificación del sistema notificó que la constelación del prisionero del Hupu Wanyan se pregunta qué está pensando. Levantó la mano ligeramente hacia arriba, presionando la ventana de notificación del sistema, que apareció justo enfrente de él. Y esperaba con una mirada insatisfecha, diciendo que John era una persona muy mala. Y el sistema notificó que el Wanyin, prisionero de Aro, constelación, estaba satisfecho y patrocinó la cantidad de 100 monedas. Bon se acercó a él y se inclinó un poco hacia adelante, sosteniendo sus manos detrás de su espalda. Dijo eso aparentemente. Estaba asustado cuando habló con ese tipo extraño. Ideose se sentó en su lugar abajo, y girando su cabeza un poco en su dirección. Con un malentendido. Su cara estaba muy sorprendida por esto. Ella continuó parándose sobre él con una sonrisa maliciosa. Y él girando en la otra dirección. Se rió torpemente y dijo eso ahora. Era más importante entender qué hacer con Gompildo. Y la razón por la que cambió la conversación. No porque tuviera miedo.
Pero Píldora y su pandilla son un problema mucho mayor que Junio. Son se inclinó un poco hacia Gil. Y no se comunicaron. Mientras que uno dijo que escuchó que se habían apoderado lugares públicos y estaban exigiendo alquiler. ¿Y de dónde vienen esos monstruos? Y Deose continuó razonando que necesitaba pastilla para completar con éxito el escenario. Pero es posible que no quiera ayudar inmediatamente después de esto. Girando bruscamente hacia un lado, con una expresión amenazante en su rostro, sosteniendo una cuchilla, hecho del hueso de un monstruo en su mano. Dijo que ella iría y patearía traseros. Y Muelle, quien continuó sentado en el mismo lugar detrás de ella, volvió la cabeza a un lado, y con una expresión tranquila en su rostro, dijo que esto no funcionaría. Y pensé que debería conseguirles un arma mejor. Después de lo cual se dio la vuelta bruscamente, y con la satisfacción en su rostro. Su boca abierta dijo que si se unían, podrían ganar como una estación gigante. Mientras que partículas incomprensibles de cuadrados rojos apareció justo enfrente de ella. Doc se sentó en su lugar y miró como justo encima de Von, quien estaba muy asustado por lo que estaba pasando. Una proyección de escamas de una gran cantidad de rojo. Pequeñas partículas aparecieron como de la nada. La ventana de notificación del sistema notificó que había activado el tiempo de la justicia. Habilidad Von estaba en el mismo lugar, con incomprensión en su mirada. Mientras ese enorme, escamas rojas con 2 tatones aparecieron justo encima de ella. Y la ventana de notificación del sistema notificó que las constelaciones del bien absoluto estaban en silencio. En el mismo momento, se dio la vuelta bruscamente. Y continuando sosteniendo su espada, hecho de huesos de monstruo en su mano. Estaba muy sorprendido y dijo que se rompió. Y por alguna razón no salió. Y la proyección de las escamas desapareció. Justo ante sus ojos. Mientras que la ventana de notificación del sistema notificó que la habilidad fue desactivada. Y Deose sentado en su lugar. Razonó que el tiempo de la justicia es una habilidad única de castigar. Juez y tiene tal poder que es incluso envidiable. Después de lo cual él, continuando con la razón después de todo lo que había visto, pensé que había una limitación. Y solo se podía usar contra villanos. Von continuó de pie en su lugar, sosteniendo una hoja en una mano. Y no entendía por qué no estaba activado. Y esos tipos definitivamente eran villanos. Mientras varias partículas de rojo se cernían sobre ella. Y Deose levantándose de